Muy bienvenidos sean todos nuevamente a su programa Lecciones de Esperanza. Y en esta oportunidad estamos también contentos de poder estudiar un tema titulado El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. Tenemos un invitado muy especial con nosotros. Y queremos dar inicio invitándote a que puedas compartir el dial de esta radio o este programa de YouTube para que otros puedan compartir también de la palabra de Dios. Y antes de entrar en materia, queremos que quisiéramos alabar a Dios a través de esta alabanza musical. Las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Grandes, fieles, grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. En ellas yo por siempre confiaré. En sus promesas confiaré. Después de esta hermosa alabanza musical que, como todos los viernes, nos eleva al trono de la gracia, estamos en esta oportunidad con nuestro invitado especial de esta oportunidad. Y queremos presentar al pastor Juan Hernández, el pastor del distrito de Concepción 2. Él está con nosotros y le damos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, pastor Juan. Muchas gracias, Pastor Moisés. Un gusto para mí estar acá en el repaso de la lección de escuela sabática, el número 12. Así es, pastor, y nosotros tenemos un tema muy interesante que se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2, y queremos introducirnos con el texto bíblico de fundamento de la lección de escuela sabática en esta semana, y dice de la siguiente manera, Apocalipsis 7, 2 y 3.
Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen a la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el primer punto de la lección de esperanza en esta semana se titula, Pastor Juan, la herida mortal. Tenemos mucho para hablar con respecto a esto, pero quisiéramos escuchar, Pastor, ¿cuáles son sus opiniones con respecto a este punto de la lección? Gracias, Pastor. La lección en este punto de la herida mortal habla de, como se ha venido estudiando, esta es la segunda parte de la lección, de los poderes de la bestia, Apocalipsis 13, que representan un sistema mundial de adoración falsa. Pero que hay algunas cosas que la lección hoy está desenmascarando, podríamos decirlo de esa manera, el tiempo que este poder tiene y cuándo es que tiene la herida de muerte o la herida mortal. Entonces Apocalipsis nos dice del periodo, cuánto tiempo iba a durar este sistema, cuándo había de recibir la herida mortal. Por ejemplo, dice Apocalipsis 13, verso 5, también se le dio boca que hablaba arrogancia y blasfemias, y se le dio también autoridad para actuar por 42 meses. Qué interesante, Pastor. Y esta cita tiene una conexión con varias citas más que representan el mismo tema, 42 meses, 1260 años, tiempo, medio tiempo y tiempos, que presentan los textos de Daniel 7:25, Apocalipsis 12:6 y el verso 14, que están hablando de diferentes formas, frases o palabras de diferentes formas que se refiere a lo mismo. Muy interesante, Pastor, y lo interesante también es que, como ya estudiamos en las lecciones anteriores, por tiempo, si la mitad de un tiempo, o por 42 meses, o 1260 años, días de años en la profecía, este poder estaría en control o estaría sobreponiéndose ante los hijos de Dios. Iba a perseguir al pueblo de Dios. Dice el libro de Daniel 7:25 que intentarían cambiar los tiempos y la ley y que haría guerra contra los santos. Sin embargo, el tema de la herida mortal tiene que ver con la finalización de esos 1260 años, Pastor, y me llama la atención que la lección habla acerca del cumplimiento exacto de esa profecía. ¿Nos podría hablar un poco más de eso también, Pastor? Correcto. El sistema agarra su fuerza, su autoridad en el año 538. Exacto. Cuando se le da poder a este sistema, estaba retenido allí, pero ahora agarra poder. Y justamente vale la pena mencionar un detalle acá que la historia así lo confirma. Cuando dice que recibió herida de muerte, hay que ir a la historia, qué es lo que pasó allá. Exacto. Y la Iglesia Adventista tiene el sistema, o cree en el método de interpretación historicista. Entonces, cuando vamos a la historia, cuando recibió la herida de muerte, cuando inició el inicio de su poderío, y fue el año 538. Exacto. Y llega los 1260 años al año 1798. ¿Cuándo ocurre la herida mortal? Cuando Napoleón Bonaparte le ejerce, le da poder al ejército francés a través de general Berthier, que lleva preso a Pío VI, si no me equivoco. Así es. Y finalmente este hombre muere allí. Es decir, se le quita todo el poder y ya no va a tener más poder religioso ni político. Se le cerraron y allí entonces este sistema político religioso recibe una herida de muerte. Muy interesante, gracias, Pastor, por compartir con nosotros lo que la lección menciona, y es precisamente el cumplimiento de la profecía, y me llama la atención pensar en cuán maravilloso es la palabra de Dios, cuán maravillosa y asombrosa es la profecía bíblica que se cumple al pie de la letra. Después de los 1260 años, el Señor hizo su parte cumpliendo la profecía, y así como describe Apocalipsis, esta bestia iba a tener una herida mortal.
¿Qué nos enseña, pastor, entonces, este hecho de la profecía de que podemos confiar en las promesas de Dios? Cuéntenos un poco más para ir finalizando. Creo que debemos confiar en la profecía bíblica, confiar en la palabra de Dios, Exacto. saber de que la iglesia ha pasado por periodos difíciles, pero que Dios no ha abandonado. Dios no es que se ha olvidado del pueblo de Dios. Exacto. Dios no es que ha quitado la mano, sino que permite que los sucesos proféticos acontezcan tal como están escritos, y eso nos da una lección a nosotros y a los amigos que nos escuchan a través de la radio, a través de las redes, el sistema de comunicación de la iglesia. Podemos creer confiadamente en la palabra profética, que es más segura, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Amén. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. El segundo punto de la lección de esperanza de esta semana se titula La apostasía, y tiene que ver con una parte de la profecía que ahora se encuentra en el Nuevo Testamento, pero en una de las cartas del apóstol Pablo. Estamos hablando de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y yo voy a leer el versículo 3 para que podamos empezar a ampliar lo que la palabra de Dios nos dice en esta oportunidad. Dice la Biblia: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, Pastor Juan, estamos hablando en primer lugar de la herida, pero ahora también habla acerca de la apostasía, que el apóstol Pablo ya sabía que iba a ocurrir y que el Señor lo predice en el Nuevo Testamento. Correcto, Pastor Moisés. La apostasía que habla el apóstol Pablo es el mismo sistema que está hablando Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7. Así es. Ahora, cuando habla de una apostasía, de la verdad de la palabra de Dios, es decir, que transgrede la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios, se pasa por encima de lo que está establecido por Dios. Y este es un sistema, dice acá, es un evangelio falso que llegaría a la iglesia distorsionado de la palabra de Dios. Es un evangelio falso, distorsiona, va con un mensaje pero con una dirección distinta a la que Dios nos ha dicho en la palabra. Pero ¿quién es el que está detrás de la bambalina, de la cortina? Todo esto. Satanás. Satanás es el que está detrás de este sistema político religioso que lleva entonces, usando la palabra de Dios, al pueblo a apostatar de la fe de las Sagradas Escrituras. Así es. Y pastor, lo que me llama la atención también de esta parte que habla acerca de la apostasía es lo interesante que está describiendo un sistema político religioso, pero que ya el apóstol Pablo había visto que esto iba a ocurrir. O sea, si él escribe en 2 Tesalonicenses, es porque él ya había visto las semillas de lo que iba a ocurrir, y él sabía, siendo revelado por Dios, de que poco a poco la iglesia iba a perder el evangelio eterno, el evangelio que realmente era el dado por Jesús, e iba a mezclar, como dice la lección, tradiciones, ideas falsas, iba a mezclar cosas humanas, ritos humanos, ideas de otras clases, para poder no quizá borrar totalmente el evangelio, pero mezclar el evangelio con algo que no era de Dios, y eso es lo que se le refiere como apostasía. Y me gusta que la lección habla acerca de cuán importante es que nosotros podamos poner atención al mensaje de Dios para estar apercibidos de esos mensajes de apostasía. ¿Qué piensa usted, pastor? Correcto, pastor. Debemos tener un escrito está. Exacto. Por ejemplo, la lección mencionaba acá un puntito que me llama la atención, extremadamente importante. Recordar que las profecías bíblicas están describiendo un sistema religioso
que ha comprometido la palabra de Dios y que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas, dejando a un lado la verdad bíblica. Y entonces mezcla la verdad con tradición, y la tradición se toma como verdad, y lo que es verdad se pone a un lado, y ahí es donde comienza la oscuridad espiritual, donde muchas personas a ojo cerrado dicen, no, yo creo así, yo lo que me dicen es eso así. Entonces es muy delicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de principios de la vida eterna de la persona, de aceptar un escrito está, porque de ahí depende mi estabilidad espiritual, la seguridad que debe tener una persona en el escrito está. Por eso queremos animar a las personas que al entender la parte de la apostasía, es que este sistema dejó la palabra de Dios a un lado y mezcló las corrientes de las tradiciones, las trajo como verdad y ahora las practica como verdad, pero los invitamos a los hermanos entonces, a los amigos que nos escuchan, a que vayamos a la palabra de Dios y la aceptemos. Si no está escrito, no lo creo. Si está escrito así en la palabra de Dios, lo creo. Y así debemos mantenernos en la seguridad de la palabra de Dios. Amén. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza de esta oportunidad se titula La estrategia final de Satanás. Y habla acerca de unas encuestas, Pastor Juan, de que las personas están a nivel mundial no satisfechas con el liderazgo político y el liderazgo de las naciones en donde esas personas viven. Por lo general, estamos experimentando cambios y estamos experimentando mucha insatisfacción con el liderazgo a nivel de las naciones. Y es algo que no solamente ocurre en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y la lección hablaba acerca de cómo el enemigo de Dios iba a utilizar todas estas cosas para poder engañar al mundo. Apocalipsis 17, el versículo 12 al 14, dice de la siguiente manera: Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pastor, hay mucho que hablar en esta parte de la lección. ¿Cuál es la estrategia final de Satanás? Bueno, la lección está presentando unidad. ¿Unidad de quiénes? De un sistema de poderes mundiales que van a recibir, dice, por autoridad de la bestia. En las lecciones anteriores se ha dicho quién es la bestia. Exacto. Es un sistema político, religioso, no es una persona, pero que ejerce poder en las naciones, en el mundo entero. Pero aquí toma a ciertos grupos a los 10 reyes. Dice. 10 reyes, correcto. 10 reyes que son los poderes más grandes que tiene el mundo, aunque en la actualidad se habla del grupo de los 20, pero acá Apocalipsis habla del grupo de los 10. Así que las cosas se van a ir dando a medida que la historia va marcando la pauta, la profecía se va cumpliendo, nos daremos cuenta quiénes serán esos 10. Sin embargo, la unión le da el poder es la bestia. ¿Y quién está detrás de la bestia? El mismo Satanás. Entonces hay una unión para poder combatir a un pueblo, combatir al Cordero, pero el Cordero no es visible, pero el pueblo de Dios sí es visible. Así es. Entonces Satanás, con este grupo, a través de este sistema, tratará de ejercer toda la fuerza, así como en el pasado lo hizo en el periodo de los 1260 años, que combatió al pueblo de Dios, mató a miles de cristianos, a los valdenses, por ejemplo, que casi los exterminó. Entonces, de igual manera, como ocurrió en el pasado, volverá a ocurrir en el tiempo cercano. Muy interesante, Pastor, que
nosotros como hijos de Dios debemos preguntarnos cómo fue en el pasado, cómo fue que el enemigo logró capturar el poder y la autoridad de las naciones, y en momentos de crisis es que el Imperio Romano utilizó la religión para poder unir a toda la nación, a todo el imperio, bajo un solo criterio. Y nosotros vemos que la historia siempre se repite. De alguna forma u otra sabemos, según la palabra de Dios, que los 10 reyes, que simbolizan la totalidad de los reinos humanos, le van a dar a través de una unidad religiosa el poder a la bestia, su poder político también, para que pueda entrar, como usted decía, pastor, en una lucha con el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Y es interesante que al final hay un resultado, porque el Señor no deja nada sin el desenlace. Ya el Señor nos dice el final. El final es que, queridos amigos y hermanos, el Cordero lo vencerá. Amén. No debemos de temer a lo que viene, debemos estar seguros en Cristo. Así que la lección más importante en esta lección, sabemos que Satanás tiene una estrategia para combatir y dañar al pueblo de Dios y al mismo nuestro Dios. Y sabemos las estrategias. Sin embargo, debemos estar seguros que Cristo vencerá y peleará por nosotros. Amén, amén. Y antes de finalizar, ya para terminar, dice la lección en esta frase: en un momento de gran crisis, cuando todo el mundo esté asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. Así es como la tiranía ha surgido en el pasado, y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Qué interesante. Y también ya la lección va a ir hablando acerca de que así como habían marcas, habían señales de lealtad hacia esos gobiernos políticos religiosos, así Correcto. también habrá en el tiempo del fin, y ese es el siguiente punto de la lección de esperanza. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza se titula La marca de la bestia. Nosotros hemos hablado en las lecciones anteriores acerca de este tema. Es interesante notar que es un tema muy amplio y nuevamente la lección de esperanza va a hacer referencia a ello. En el libro de Apocalipsis 14, versículo 9, se compara con el 14, versículo 12, hablando de la parte de los sellos y de la marca. Y hace una pregunta muy interesante, Pastor Juan. Habla acerca de qué dos características contrastan al pueblo de Dios con quienes reciben la marca de la bestia. Hay dos características que contrastan, y es importante que tú y yo sepamos cuáles son. Bueno, para saberlas, pastor, tenemos que leer las dos citas que están ahí. Así Apocalipsis 14, 9, Así que es. dice lo siguiente. Leo para ustedes, dice acá: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, 14 también nos habla el verso 12, y aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Contrasta dos cosas. Unos que realmente dice: si alguno adora a la bestia, recibe marca también. Lo que distingue a los que tienen la marca de la bestia y los que distinguen el que tiene el sello de Dios. ¿Qué es lo que hacen los que tienen el sello de Dios? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así es. Sin embargo, el otro grupo no tienen la fe de Jesús, no guardan los mandamientos de Dios. Entonces, al desarrollar este punto de la lección, habla también de que el sello o la marca de la bestia, va a ser ¿a dónde? Puesto en la mano o en su frente. Son detalles que amerita pensar, porque aquí he oído personas que dicen, bueno, dice en la mano o en la frente, y sacan hasta películas y todo eso, que las personas son marcadas en la frente, el 666. ¿Será eso lo que está diciendo la lección? ¿O será eso la interpretación correcta de la profecía bíblica? Yo creo que no. Así es. Se está hablando más que todo de una manera simbólica, lo que está diciendo del sello. Cuando habla, dice que va a ser sellado
en la mano o en la frente. Cuando habla la mano, pude entender la lección que tiene que ver con trabajo. Decidí trabajar en un día de adoración del Señor, mi Dios. Dios ha dicho que el día de adoración de Él lo establece en su palabra, en el Éxodo capítulo 20, que eso vamos a desarrollar en la próxima parte de la lección, pero que habla que es el sábado, el sello de Dios. Sin embargo, el sábado en su totalidad es el día de Dios. Así es. Pero yo decido trabajar en sábado, yo creo que esa persona va a ser marcada en la mano. Pero cuando decido adorar en un día que no es del Señor, en un día contrario a la voluntad de Dios, que está allá a la par, que parecen iguales, están pegaditos, sábado y domingo están pegaditos. Recordemos que Satanás está detrás de todo esto, estableciendo un día falso de adoración. Y esa es la marca de la bestia, un día falso. Y cuando la persona decide adorar en ese día falso, va a ser marcado en su frente. No es un asunto visible, sino decidió no adorar a Dios, decidió adorar un día falso. Así es, pastor. Ya en lecciones anteriores habíamos estudiado Ezequiel 20:20, que dice: le daré mis sábados y estos serán por señal. Y habíamos estudiado muchas otras partes de la Biblia que tienen que ver con que la Biblia aclara que la señal de la adoración verdadera a Dios, la única dentro de la ley de Dios que indica la voluntad de Dios solo por ser voluntad de Dios, es el día sábado. Y nosotros sabemos que pronto vendrán muchas leyes, pastor, hablando acerca del tiempo del fin, que van a restringir nuestra libertad religiosa. De paso, pastor, interesante, el día de ayer vi en las redes sociales, y usted lo puede corroborar, que en México están habiendo un conflicto porque los estudiantes en estos momentos tienen que estar preparándose para rendir un examen en sábado a nivel, ya sea de algún estado o a nivel nacional. Entonces nosotros estamos enfrentando muchas cosas que van a empezar a coartar nuestra libertad religiosa, que tiene que ver, una de ellas, decidir adorar en el día que Dios dijo. Correcto. Y me llama la atención, pastor, para ir finalizando este punto, que Apocalipsis predice en el futuro un momento de crisis internacional, que va a haber un momento en donde prácticamente será obligatorio continuar con una adoración que no es la que el pueblo de Dios conoce. ¿Qué nos puede decir, pastor, con respecto a cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos nosotros afrontar una crisis de esa naturaleza? Bueno, quisiera agregar algo. Hace unos años atrás, este sistema, a través del hombre de pecado, como dice el libro de Segunda Carta Tesalonicense, habló del tema del Día de la Familia. El hombre de pecado es el Día de la Familia. El día donde debemos unirnos. Correcto, la unión de todas las denominaciones en un día donde todos estemos en mutuo acuerdo en adorar ese día, porque debe haber un día para la familia. Y así suavecito va entrando en esa terminología, donde no va a ser un asunto normalmente impositivo, pero suavemente hasta que llegue el momento que va a ser impuesto a través de las leyes civiles. Así es. Ahora, la Iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de autoridad eclesiástica. El domingo es la marca, porque estamos hablando de la marca de la bestia. Así es. Y el sistema dice: el domingo es nuestra marca. Entonces, la marca de la bestia no es un asunto visible en la frente, sino es un asunto que tiene que ver con decisiones y acciones de las personas. Yo decido hacerme de este lado, podemos decirlo, de lo que dice esta iglesia. Y no hay un lado en el medio, ¿no, pastor? No hay un intermedio. En la elección debemos estar o con Dios o sin Dios. Correcto. Pero lo importante es tomar una decisión. Ahora, la Escritura dice, solo nos da líneas generales, pero suficientes como para mostrar que el gran conflicto culminará en torno con el tema de la adoración de la bestia o adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Ese es el tema en conflicto acá. O adoro a Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, o adoro a aquel que se interpone y se hace pasar por Dios, que recibe adoración, y el tema de la marca tiene que ver con adoración. Así mismo es, pastor.
tú puedes ser un patrocinador de Visión Global. Puedes hacer tu aporte vía transferencia electrónica o depósito al número de cuenta que ves en pantalla. Tu contribución será utilizada en el fortalecimiento de esta obra que desarrollamos para compartir mensajes de esperanza con muchas personas. Dios te bendiga. El quinto y último punto de nuestra lección de esperanza de esta semana se titula La prueba del sábado. Y precisamente comenta acerca de lo que ya nuestro pastor Juan había mencionado con respecto a un detalle que ocurrió el 6 de junio de 2012. Adelante, pastor. Así es, ese año el Papa Benedicto XVI hizo un llamado allí en la plaza de San Pedro en Roma y dijo que el domingo sea un día de descanso para toda la gente, para toda la familia. Así, de esa manera sigilosa, suave, se está poniendo la pauta, se está poniendo las bases para decir este es el día de la familia. Tarde o temprano, pastor, dice la lección, que vamos a ir viendo más y más leyes como estas. A medida que el mundo, en medio de todas las crisis climáticas, poblacionales, migratorias, económicas, políticas, de salubridad, a medida que vayamos viendo el tema de la guerra avanzar, nosotros vamos a encontrar un mundo más convulsionado y más proclive a aceptar la dirección de un poder religioso, moral, ético, que nos pueda dirigir. Y tarde o temprano, pastor, las normas también van a ser marcadas por los actores de este poder, que tienen que ver precisamente, a pesar de que parezcan lejanos, con el sábado y el domingo. Y va a haber una prueba difícil de poder seguir fieles al Señor, pero es nuestra necesidad tener en cuenta que nosotros vamos a enfrentar una crisis y que debemos ser fieles al Señor. Así es, pastor. Tarde o temprano, como usted decía, este poder va a ejercer leyes que va a presionar, porque habrá un grupo en medio de tanto caos, en medio de tanto sufrimiento, dolor y desastres naturales. La lección habla que habrá un momento que este sistema tachará a los guardadores del sábado. Exacto. Como que estos son los culpables porque ellos no se someten, ellos no se unen a nosotros, no están en el mismo son de adoración en el día que nosotros hemos dicho, el día de la familia. Entonces la lección habla de que habrá entonces un momento difícil y nos van a tachar a nosotros como enemigos del pueblo, enemigos de la iglesia, de este sistema. Entonces, realmente nosotros debemos mantenernos fieles a la palabra de Dios. Si Dios dice que el sábado es su día santo, sigue siendo el día santo. Amén. Ahora, sello de Dios tiene que ver con el sábado, tiene que ver y cómo en la antigüedad, porque la imagen o la figura del tema del sello, en la antigüedad lo hacían en arcilla. Si mandaba un comunicado ponían un sello ahí, la marca que implicaba 3 elementos: el nombre, el título y también su territorio donde ejercía ese sello, hasta donde llegaba ese sello. Y solamente dentro de la ley de Dios, los 10 mandamientos, el cuarto nos habla que tiene esas 3 características del sello de Dios. Por ejemplo, tenemos acá en la lección, el verso 11, habla que el Señor hizo, ¿verdad? Y también habla en el verso 10, el Señor tu Dios. El Señor tu Dios es el nombre, Dios es el nombre. Y cuando habla que hizo, es también habla de jurisdicción, ¿no? La jurisdicción. El espacio donde correcto. La jurisdicción, cielo y tierra. Exacto. Cielo y tierra. Entonces estamos hablando de que Jehová, tu Dios, es el nombre, el título, el Señor hizo. El Señor hizo. Y cuando habla también del territorio, el cielo y la tierra. Amén. El cuarto mandamiento, entonces, tiene las 3 características de un sello para poderlo validar. Así es, pastor. Y finalmente, en esta parte de la lección de esperanza, hablando de la prueba que será el sábado, volvemos a Apocalipsis 14, donde nos indica
que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los que van a ser parte del pueblo remanente o el pueblo de Dios en los días finales. Y parte de guardar la ley de Dios es guardar el sábado como parte central de la ley de Dios, que tiene que ver con la indicación de que nosotros adoramos al Dios que es, como usted dijo, el nombre, el Señor tu Dios, que hizo, ¿verdad?, la capacidad de Dios y a dónde lo hizo, cuál es su jurisdicción, los cielos y la tierra. Así que nosotros tenemos que tener muy claro que a pesar de que hoy en día se esté gestando muchas cosas que indican que pronto llegaremos a una crisis final, podemos confiar en un Dios que a pesar de cualquier cosa que ocurra, nos va a mantener bajo su mano poderosa. Cuando somos fieles a Dios y nos entregamos a Él para servirle, cuando ponemos nuestra vista, nuestra mirada en adorarle a Él y obedecerle, el Señor, en medio de la crisis, pastor, va a guardar un pueblo seguro y, como dice el libro de Apocalipsis, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá y ellos serán llamados elegidos. Amén, gloria a Dios. Hemos terminado en esta oportunidad el repaso de la lección de esperanza de esta semana, titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 2. Y queremos invitarte a que puedas continuar el estudio de la lección para la próxima semana. Queremos invitarte a que puedas estar con nosotros el próximo viernes para que puedas conocer más acerca de la palabra de Dios. Pastor Juan, vamos a terminar con una palabra de oración. A mucho gusto, vamos a agradecerle a Dios. Buen Dios, gracias porque tú eres un Dios fiel. Amén. Y tu palabra es verdadera y se cumple. Gracias porque podemos estar seguros en la palabra profética. Amén. Y de tal manera, Señor, que en estos tiempos donde hay inseguridad espiritual, nosotros podemos anclarnos en tu palabra, creer en tu palabra y tus promesas y saber de que tú estás en el control y que al final, a pesar de las crisis y de los problemas que vengan, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo corazón en ti persevere. Amén. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a mantenernos adorando al Dios creador de los cielos y de la tierra, alabarte y glorificarte, conocerte cada día. Y todas las personas, Señor, que nos han oído, puedan también ellos venir a la palabra, entender tu palabra y obedecerla, antes de obedecer cualquier tradición, cualquier enseñanza que no sea bíblica. Gracias por oírnos, Señor. Bendice a cada persona que nos está escuchando y te alabamos porque tú estás al control de todo y al final estaremos seguros con Cristo por la eternidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.